He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Isabel de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizás no tuve ayer, quizás no he nacido. ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio esta noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres. Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos buscando cosas debajo de los sillones y la cerveza luchando contra el calor del verano, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como tema epístolas epistemológicas, cartas de Descartes a Isabel de Bohemia, parte 5. Bueno, lo último que escuchamos del intercambio epistolar fue la idea de las pasiones, señalándolas como emisarias de lo que sucede en el cuerpo, veloces y fugaces, como los sueldos de los epistemólogos. Pero también se señaló que las conductas y acciones que las pasiones configuran en la conciencia del humano provienen de la costumbre, lo cual eso nos pone un Descartes menos racionalista y más empirista. Raros tiempos de cambio soplan las cuadraturas cartesianas. Ahora veamos cómo sigue la cosa. De Isabel a Descartes, 30 de septiembre de 1645. Señor Descartes, aunque vuestros comentarios y las opiniones que tenía Séneca del bien supremo vayan a sacar de la lectura más provecho del que soy capaz de obtener por mí misma, acepto con gusto trocarlas por verdades tan necesarias como las que se refieren a los medios de fortificar el entendimiento, de forma tal que les sea posible distinguir lo que es mejor en cuanto hacemos en la vida, con la condición de que añadéis la explicación que precisa mi estulticia en lo tocante a la utilidad de los conocimientos que proponéis. El de la existencia de Dios y de sus atributos puede consolarlos de las desdichas que nos vienen del curso ordinario de la naturaleza y del orden que Dios estableció en ella, como puede ser que la tormenta nos haga perder los bienes, el aire infincionado la salud, la muerte a los amigos, mas no de los que no vienen de los hombres, cuyo albedrío nos parece completamente libre, pues solo la fe puede persuadirnos de que Dios se ocupa en gobernar las voluntades y determinó la fortuna de cada persona antes de la creación del mundo. Aquí Isabel está siguiendo con la discusión sobre Séneca y la cuestión de moral, que la respuesta de Descartes había ofrecido una distinción entre las cuestiones necesarias, entre las cuestiones dadas por Dios y entre la cuestión del libre albedrío. Pero de esta forma Isabel sigue tocando elementos muy interesantes. En este caso, la función del alma y su relación con las pasiones. Veamos cómo sigue. La inmortalidad del alma y el saber que es infinitamente más noble que el cuerpo puede no solo llevarnos al desprecio y la muerte, sino también a buscarla, ya que no puede cabernos duda de que vivimos más dichosos si nos libramos de las enfermedades y las pasiones del cuerpo. Y me asombra que quienes viviendo sin la verdad revelada afirmaran hallarse persuadidos de ello, prefiriesen una vida de penalidades a una muerte tan provechosa. Acá está el clásico argumento religioso, cristiano, en donde las pasiones o los sentidos queda en menor valor o menor peso ontológico cognitivo. Sigue, la ingente extensión del universo que mostráis en el libro tercero de vuestros principios sirve para desapegarnos de lo que en él vemos, pero esa providencia particular que se sustenta en la teología también distancia la idea que de Dios tenemos. Recordemos que la idea que sustenta a Dios para demostrar la existencia de uno mismo no es apelar a Dios, sino apelar paradójicamente al solipsismo o por lo menos a uno mismo. Escuchen, Descartes dice: pienso, luego existo, cogito ergo sum. La prueba de la existencia no es una entidad superior, sino que es uno mismo. El hecho de que yo pienso demuestra que yo estoy existiendo. De ahí luego Descartes hace todo un camino que muestra que la racionalidad y la idea de perfección que yo tengo en mi pensamiento tiene que venir de algo superior o de algo exterior. Pero acá, fíjense, Isabel le dice:
sirve para desapegarnos de lo que vemos, pero esa providencia particular, que es el sustento de la teología, también distancia la idea que de Dios tenemos. La idea de Dios cartesiana no se parece mucho a la idea que tiene el común en el 1645. Sigue Isabel. La consideración de que somos parte del todo, cuyo beneficio tenemos que procurar, es efectivamente la fuente de todas las acciones generosas, pero veo muchas dificultades en las condiciones que le ponéis, o sea, que le ponéis vos, Descartes. Cómo sopesar los males que aceptamos por el bien público en oposición al bien que se derivará de ellos, sin que nos parezcan mayores aquellos que éste, y tanto más cuanto con mayor claridad los veamos. Y qué norma podremos aplicar para comparar cosas que no conocemos por igual, cómo son nuestros propios méritos y el de aquellos en los que vivimos. Acá es una típica pregunta cognitiva ética. ¿Cómo puedo conocer yo al bien o cómo puedo saber qué decisión tomar en situaciones de incertidumbre? Un carácter arrogante inclinará siempre la balanza a su parte y un carácter modesto estimará menos de lo que vale. Para sacar provecho de las verdades particulares que decís, hay que contar con un conocimiento exacto de todas las pasiones y todas esas preocupaciones. Es decir, para que yo sepa bien cómo me están influyendo mis pasiones en mi conducta, tengo que conocer cuáles son esas pasiones. Más de la mayoría de ellas no somos conscientes. Al fijarnos en la costumbre de las monarcas en que residimos, algunas nos parecen a veces muy pocas sensatas, mas es necesario atenerse a ellas para evitar inconvenientes mayores. Es lo que me sucede, por desdicha, de que estoy aquí, pues tenéis la esperanza de disfrutar de una temporada en el campo para dedicarle el tiempo al estudio y tengo infinitamente menos libertad para hacerlo que en La Haya, pues me lo impiden las diversiones de quienes no saben en qué emplear su tiempo. Palito a la corte de La Haya por parte de Isabel. Y aunque me parezca muy injusto privarme de bienes reales para brindar a esas personas otros imaginarios, no me queda más remedio que someterme a las impertinencias de la urbanidad que el uso establece si no quiero granjearme de enemistades. Desde que empecé a escribir esta carta, esas inoportunas visitas me han interrumpido 7 veces. Es vuestra excesiva bondad la que os hace apreciar tanto estas cartas mías y os mueve a desear incrementar el hábito de vuestros conocimientos al hacer partícipe de ellos a personas tan rebeldes como vuestra muy devota amiga y servidora Isabel. Isabel cierra con el problema del conocimiento y las pasiones del cuerpo. Descartes a Isabel, el 6 de octubre de 1645. Señora, me planteo en ocasiones una duda. Saber si vale más sentirse alegre y satisfecho, suponiendo para ello que los bienes que se poseen son mayores y más estimables de lo que son en realidad, y hacer caso omiso de los que no se poseen, o no pararse a considerarlos, o si es preferible tener más raciocinio y más conocimiento para saber así del justo valor de estos y de aquellos, aunque de ahí se derive mayor melancolía. Si yo opinase que el bien supremo es la alegría, no me cabría duda de que hay que intentar estar contento a cualquier precio, tesis aristotélica, y aprobaría la saciedad de quienes ahogan sus contrariedades en el vino o la turle con el rapé, tesis epicureísta. Pero establezco una distinción entre el bien supremo, que consiste en el ejercicio de la virtud, o lo que es lo mismo, la posesión de todos los bienes cuya obtención depende de nuestro libre albedrío y la satisfacción espiritual consecutiva a dicha obtención, tesis estoica, y por ello, al ver que supone mayor perfección el conocer la verdad, aun cuando vaya en desventaja nuestra que ignorarla, reconozco que vale más sentirse menos alegre y tener mayor conocimiento. A ver, de vuelta. Al ver que supone mayor perfección el conocer la verdad, aun cuando vaya en desventaja nuestra que ignorarla, reconozco que vale más sentirse menos alegre y tener mayor conocimiento. Acá vemos como Descartes propone que la virtud que hay que cultivar es el conocimiento sobre todas las otras virtudes éticas. Y no siempre coincide el estado de mayor alegría con la mayor satisfacción espiritual, le hace conocimiento. Antes bien, las grandes alegrías suelen ser circunspectas y serias y solo las mediocres y pasajeras van acompañadas de la risa. Bueno, acá hay una crítica hacia la risa, de la cual no concuerdo. Y no apruebo por lo tanto a quienes intentan engañarse nutriéndose de imaginaciones fingidas, pues todo el deleite que de eso se deriva no puede afectar sino a la parte superficial del alma y ésta en tanto siente una amargura interior al percatarse de que es falso. Y aunque podría suceder que algo la tuviera tan distraída que no cayera nunca en cuenta de esa falsedad, no por ello frustraríamos esa beatitud a la que nos estamos refiriendo, puesto que esta no debe depender sino de nuestra conducta y el deleite ya dicho lo que debemos únicamente a la suerte.
Pero cuando podemos considerar las cosas desde puntos de vista diversos, de los cuales unos inclinan a la alegría y otros en cambio nos las prohíben, suele el parecer de que es prudente tomar en consideración en primer lugar lo que nos satisfacen. Y como casi todas las cosas del mundo están hechas de forma tal que según se las mire puedan parecer buenas o podemos hallar defectos en ellas, creo que si hay algo que aplicar a la maña es sobre todo saber considerarlas bajo el punto de vista que mejor nos convenga, con tal de que ello no suponga engaño. Una propuesta pragmatista. Y así, cuando vuestra Alteza se fija en estas circunstancias que le dieron más ocasión de cultivar su raciocinio que a otras personas de sus mismos años, creo que tendrá motivo de contento si además se digna considerar cuánto mayor provecho ha sacado de ella de que cualquiera de esas otras personas. Y no se me alcanza por qué prefiere compararse con ellas en la que le da motivo de queja que los que podría dárselo de satisfacción, pues ya que está constituida de tal forma nuestra naturaleza que nuestra mente precisa mucho desahogo para poder dedicar de forma provechosa algún momento a la búsqueda de la verdad, y si se aplicase demasiado al estudio, se adormecería en vez de perfeccionarse. No debemos medir el tiempo que hemos dedicado a instruirnos por el número de horas de que debemos disponer, sino más a lo que me parece, por ejemplo, lo que solemos ver que sucede a los demás y usar como medida de la capacidad ordinaria de la mente humana. Descartes está diciendo que nosotros no tenemos que medir el tiempo en la medida que nos cuesta a nosotros sentarnos a estudiar, sino en la medida en qué provecho sacamos de ese estudio que hemos realizado. Tampoco creo que debamos tener motivos de arrepentimiento si hicimos lo que nos pareció mejor en el momento que había que llevarlo a cabo, aunque más adelante y recapacitando con más calma estimemos que hubo error en ello. Sí, habría lugar a arrepentirse si hubiéramos hecho algo en contra de nuestra conciencia, aunque nos percatásemos luego de que habíamos actuado mejor de lo que creíamos, pues solo debemos responder a nuestros pensamientos, y no entra la naturaleza del hombre ni en el saber todo, ni en el juzgar del súbito con el mismo tino que cuando dispone de tiempo sobrado para reflexionar. Básicamente, hay que entender que tenemos que elegir en términos pragmáticos en aquellos momentos de incertidumbre, aún sabiendo que podemos equivocarnos, es decir, que la incertidumbre y la posibilidad de error no debe detenernos. Por lo demás, por mucho que la vanidad que nos hace tener mejor opinión de nuestras personas de lo que deberíamos sea un vicio que solo es propio de las almas débiles y bajas, tampoco supone eso que las más fuertes y generosas tengan que hacerse de menos a sí mismas, sino que es preciso que nos hagamos justicia reconociendo tanto nuestras perfecciones como nuestros defectos, y si bien es cierto que la humanidad nos prohíbe jactarnos de ellos, no nos exige que la echemos al olvido. La causa del contento que recibe el alma de tales ejercicios consiste en que le hacen patente la fuerza o la habilidad o cualquier otra perfección del cuerpo en la que ella participa. Ojo al piojo, Descartes se entró en su análisis de las pasiones. Más el contento que siente al llorar cuando la presencia, las representaciones y la idea en un escenario de algún hecho lastimoso y funesto, viendo sobre todo de que al compadecerse los afligidos le parece que está realizando una acción virtuosa, y suele el alma por lo general complacerse al notar que la conmueven cualquiera pasiones con tal de que sea dueña de ellas. Pero para poder definirlas es menester que examine con mayor detenimiento esas pasiones. Lo que me resultaría más fácil aquí que si estuviese escribiendo a cualquier otra persona, ya que vuestra Alteza tuvo a bien molestarse en leer el tratado que esbocé hace tiempo acerca de la naturaleza de los animales. En realidad es un tratado que hizo hace como 15 años, del cual tenemos algunas partes, no tenemos el tratado completo, el tratado de la naturaleza de los animales. Bueno, no importa. Y ella ya está al tanto de la forma en que pienso que se forman diferentes impresiones en sus cerebros. Acá hay una teoría fisiológica que establece cómo se produce el conocimiento. Una teoría fisiológica mecanicista. Veamos. Unas mediante los objetos externos que inmutan los sentidos. Otras mediante las exposiciones internas del cuerpo, los vestigios de impresiones anteriores que han permanecido en la memoria, o como consecuencia de un movimiento de los espíritus animales que nacen del corazón, o también en el hombre por la acción del alma, que tiene cierto poder para cambiar las impresiones que están en el cerebro de la misma forma que, a la recíproca, esas impresiones son capaces de despertar en el alma pensamientos que no dependen de su voluntad. A ver, ¿cómo surgen las impresiones? Las impresiones son esas nociones, ideas que tenemos nosotros del mundo. Por ejemplo, calor, enojado, feliz, angustiado, etc. Entonces dice, unas van a surgir mediante la presencia de objetos externos que inmutan a los sentidos. Es decir, yo toco algo liso y me doy cuenta de que es liso. Otras surgen mediante la disposición interna del cuerpo. Nuestros movimientos del cuerpo nos pueden hacer sentir, por ejemplo, indispuestos.
También el recuerdo de los movimientos internos del cuerpo puede generar nuestros sentimientos. Es decir, recuerdo que cierto alimento me generó indisposición, entonces puedo sentir rechazo. Otros, como consecuencia, los espíritus animales que nacen en el corazón. Los espíritus animales son para Descartes unos elementos propios de la sangre que generan choque, acción, reacción. Son como, si anacrónicamente lo podríamos pensar como los elementos nerviosos de todo el cuerpo, lo que genera los impulsos nerviosos, pero esto está en la sangre y se produce en el corazón los calienta porque el corazón es como un horno, entonces los enloquece y los vuelve más y más rápidos o menos rápidos. Entonces el movimiento de estos espíritus animales alrededor del torrente sanguíneo puede generar estas impresiones. Por ejemplo, el cosquilleo de una mano pues ha estado cuando uno se sienta sobre una mano o cuando uno está sentado mucho tiempo y se le acalambra un pie. También la acción del alma, porque recordemos que la acción del alma está en la glándula pineal, en el centro del cerebro, es como un asiento donde está el alma y va como girando, yendo hacia adelante y yendo hacia atrás. Para Descartes, dentro de la glándula pineal hay miles y miles de conexiones y líneas que van generando como unas cáscaras alrededor del alma y son sumamente, ¿cómo se diría? Son sumamente sensibles, ahí está, son sumamente sensibles, es decir, dependiendo de cómo lo vamos a tocar, se va a mover bien rápido y van a vibrar o van a rebotar. Bueno, el alma justamente comanda el cuerpo mediante ese asiento que está ahí. Lo que va a decir es que la forma en que el alma puede generar con estos hilos cabellosos en la glándula pineal, el movimiento de todo el cuerpo, es con un elemento muy particular que son los espíritus animales. Los espíritus animales que nacen del corazón y que tienen la capacidad de recorrer instantáneamente todo el cuerpo, el alma los va a aprovechar para poder mover, por ejemplo, el pulgar o estirar mi mano hacia la cerveza y tomar un trago. Bien, y sigue. Y por eso es posible llamar pasiones en general a cuantos pensamientos puedan las impresiones que se hallan en el cerebro despertar así en el alma. Es decir, todas estas causas que yo acabo de mencionar, esas impresiones son para Descartes pasiones, es decir, que van moviendo al cuerpo sin necesidad de que esté jugando la voluntad o la conciencia. Bien, pues todo cuanto no es acción, dice Descartes, es acción. Es pasión, es decir, todo cuanto no es acción, si yo no soy consciente o yo no decido moverme, pero aún así me muevo, es un elemento de una pasión, es el resultado, es un efecto. Por ejemplo, el efecto del movimiento del alma. Mas solemos reservar este nombre únicamente para los pensamientos que nacen en algún movimiento específico de los espíritus animales, pues las que vienen de los objetos externos o de las disposiciones internas del cuerpo, como son la percepción de los colores, de los sonidos, de los olores, del hambre, la sed, del dolor y otras por el estilo, reciben el nombre de sensaciones externas y de sensaciones internas. Las que solo dependen de la huella que impresiones anteriores han dejado en la memoria y del movimiento ordenado de los espíritus reciben el nombre de ensoñaciones. Ora, porque se presentan durante el sueño, ora lo haga en estado de vela, cuando el alma, no deteniéndose a nada por propio impulso, vaga con indolencia en pos de impresiones que están en el cerebro. Fíjense, por ejemplo, el déjà vu sería una ensoñación para Descartes que tiene que ver con cómo una vibra sensible ha quedado de alguna manera predispuesta a moverse de tal forma, por más de que no esté el espíritu animal generando una impresión sobre ello. Entonces, cada tanto puede generar ese movimiento y generará un déjà vu o el recuerdo o un sueño. ¿Por qué soñamos con cosas que hemos vivido? Porque nuestras vibraciones se repiten de alguna manera similar a como lo impresionamos o lo experimentamos la primera vez. Acá Descartes se la está jugando todas, está generando todo un armamento de conceptos que son fisiológicos, pero con un lenguaje mecanicista, específicamente con una lógica de fuelles y de balanzas propias de la percepción de la época de cómo se van moviendo. Recordemos que Descartes era un médico, entonces tiene toda una noción de cómo se van moviendo los músculos, los nervios, los órganos, ¿bien? Los ojos,
las manos, los huesos, es decir, ha generado toda una lógica de fuelles de balanzas que se tiene como centro de calor al corazón y centro de comando de esas presiones que generan el calor, y esas presiones tienen un nombre, espíritus animales, que va a ser el alma que lo va a comandar desde el escenario, desde el teatro, como dijo hace un párrafo más atrás, desde la glándula pineal. Sigue, pero cuando el alma ejercita su voluntad para determinarse algún pensamiento que no solo es inteligible sino también concebible, ese pensamiento provoca una impresión en el cerebro, y no se trata de una pasión, sino de una acción, a la que si queremos dar el nombre adecuado deberemos llamar imaginación. El concepto de imaginación acá es cuando nosotros la pasión la podemos ya considerar de una forma activa. Por último, cuando el derrotero habitual de los espíritus animales es tal que suele despertar pensamientos tristes o alegres u otros semejantes, no se atribuye tal cosa a la pasión, sino al temperamento o al humor de lo que la persona los piensa. Recordemos que hay una teoría de los humores muy antigua acá en la modernidad. Entonces, que aquel hombre es de temperamentos tristes, este es de humor alegre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, solo los pensamientos que proceden de algún movimiento específico de los espíritus, cuyo efecto se siente como la propia alma, llamamos con propiedad pasiones. Acá está la apuesta radical de Descartes sobre la conexión alma y cuerpo, que bueno, después podemos decir si estamos de acuerdo o no, o si tuvo éxito o no, pero primero hay que entenderla. Dice: todos los pensamientos que proceden de algún movimiento específico de los espíritus animales, cuyos efectos se sienten como en la propia alma, es decir, todo aquello físico que se siente en la propia alma, lo llamamos con propiedad pasiones. El alma actúa, el cuerpo es pasivo, pero el cuerpo pasivo tiene una pasividad extraña, que son estos espíritus animales que generan movimientos. Cierto es que casi nunca tenemos ninguno que no se proceda de varias de las causas que acabo de citar, pero se le da el nombre de la principal o de aquello en que más nos fijamos, con lo cual hay que confundir la sensación del dolor con la pasión de la aflicción. Con el concepto de dolor, el concepto de dolor de Descartes es muy interesante. Avíseme si quiere que haga todo un episodio o una saga solamente la idea del dolor de Descartes, que a mí personalmente me parece muy interesante, así como dice la saga de Galileo y los átomos o la de Darwin ahora. Bueno, la idea del dolor, cómo funciona en Descartes. Bueno, sigo. También confundimos en ocasiones las inclinaciones o costumbres que predisponen a determinada pasión con esa pasión en sí, aunque no obstante sea muy fácil diferenciarlos. Fíjense, las inclinaciones o costumbres, vivir tantas veces una cosa te va a generar siempre un tipo de pasión o un abanico específico de pasiones. Entonces podemos confundir estas costumbres físicas o estas costumbres, estos hábitos, con pasiones. Pues cuando, por ejemplo, corre la voz de una ciudad de que los enemigos se disponen a poner el sitio, el primer criterio que forman sus habitantes del daño que de ahí puede venirles es una acción del alma y no una pasión. Y aunque tengan varios vecinos ese mismo criterio, no a todos los altera por igual, sino que unos alteran más que otros, según que estén más o menos hechos al temor o tengan mayor o menor propensión a él. Y antes de que llegue a sus almas esa emoción, recordemos, emoción emovere, que mueve, que no es otra cosa que la pasión. Fíjense, emoción igual a pasión, emoción emovere, pasión que recibe, se mueve lo que se recibe. Tienen que formarse ese criterio, y si no lo forman tendrán al menos que concebir el peligro y grabar su uso en el cerebro. Grabar su uso en el cerebro es repetir las vibraciones en el espacio cabelloso de la glándula pineal para que el alma identifique esas vibraciones con el miedo. El miedo, por ejemplo, al sitio, lo que se realiza mediante otra acción que recibe el nombre de imaginar. Tengo que imaginar la constante presencia de esta amenaza para generar el movimiento de los espíritus animales y así mantener el miedo. Y por ese mismo procedimiento determinar a los espíritus que circulan por los nervios del cerebro a los músculos, a que penetren en los nervios que sirven para estrechar las aberturas del corazón, con lo que se demora la circulación de la sangre y todo el cuerpo se pone pálido, frío y tembloroso. Y los nuevos espíritus que van del corazón al cerebro se inmutan de forma tal que no pueden ayudar a que se formen más imágenes que las que la pasión del temor despierta en el alma. Y todas estas cosas suceden de forma tan seguida que parece que no constituyen sino una única operación. Fíjense, sucede tan rápido, tan seguida, o sea, la secuencia es tan rápida que nosotros la identificamos como si fuese una, porque nuestra experiencia la cotidiana es una, pero en realidad es una serie de pasos del cuerpo hacia el alma. Y de esa misma forma en todas las demás pasiones se dan movimientos específicos de los espíritus que vienen del corazón.
No sé si están tan emocionados como yo, pero Descartes está acá generando una revolución, por lo menos en su estructura del pensamiento, que se deja mayormente de lado, con ese Descartes que uno entiende solamente racionalista, con el cogito ergo sum. Acá el cogito ergo sum te da una justificación metafísica, pero acá Descartes está pensando en la justificación cotidiana de por qué tenemos identidad y por qué conocemos de esa manera. Cierto es también que el conocimiento de la inmortalidad del alma y los goces que podrán sentir al dejar esta vida podría mover a huir de ella quienes anhelan esa inmortalidad, siempre y cuando tuvieran la certidumbre de disfrutar tras la muerte de todos esos goces, pero no hay raciocinio alguno que se los garantice. No hay argumento que garantice más allá, dice Descartes. Y solo la filosofía de Egeias, cuyo libro prohibió Ptolomeo porque hubo quien se quitó la vida tras haberlo leído, intenta persuadir al hombre de quitarse la vida. Egesias de Cirene fue un filósofo nacido en el 300 a.C. Bien, se dice que fue discípulo de Aristipo y fue él quien escribió un libro que ahora está perdido o que ha desaparecido. Se lo conoce por tener una concepción de que la vida está destinada a tener placer, es decir, la vida busca los placeres, pero que la realidad está tan llena de dolores, de conocimientos inciertos, de eventos dominados al azar, a la inseguridad y a las fuerzas que no podemos controlar, que el destino nuestro siempre es fatal, que no hay una diferencia ontológica entre la vida y la muerte y que probablemente la muerte sea una forma de experiencia mucho más placentera que todos los años de vida. Por ello se lo conoció como el Peisitanatos, el persuador de la muerte, ¿no? Pues él siempre recomendaba el suicidio, ya que él consideraba que no había felicidad posible y que la muerte es mucho más preferible que la vida. Decía, la felicidad es cosa absolutamente imposible, pues el cuerpo está quejado de innumerables dolores y el alma que participa en estos sufrimientos del cuerpo está también aquejada por los suyos propios, porque la fortuna impide la realización de buen número de nuestras esperanzas y deseos. Por esto, la felicidad no posee existencia real. Entonces, Descartes dice: y solo la filosofía de Egesias, cuyo libro prohibió Ptolomeo porque hubo quien se quitó la vida tras haberlo leído, intenta persuadir al hombre de que esta vida es mala. Dice Descartes que el único filósofo que se ha encargado de argumentar que esta vida es mala y que a lo sumo hay que buscar algo más allá es Egesias. Bien, Descartes dice: la auténtica filosofía enseña antes bien que podemos sentirnos continuo contento incluso rodeados de los más desdichados accidentes y los más acuciantes dolores, siempre y cuando sepamos usar la razón. Con todo lo que nos dijo, con todo el argumento fisiológico, y luego viene con esta idea de que hay una auténtica filosofía que nos enseña a ser felices mediante la razón. Él está hablando de cómo entrenar nuestra alma para generar costumbres que equivalen a un conjunto repetido de pasiones para poder identificar felicidad, alegría, sin importar las circunstancias. Todo creo que entienda vuestra Alteza al hablar de esta providencia particular de Dios, que dice ser el sustento de la teología, que consiste en que cualquier acción que dependa de nuestro libre albedrío puede introducir algún cambio en los designios divinos, pues la teología no admite ese cambio, y cuando nos prescribe que hacemos nuestros pareceres a Dios, no es para que le manifestemos de que estamos necesitados, ni para intentar implorar de Él que cambie algo en el orden que su providencia tiene establecido desde toda la eternidad, ya que ambos propósitos serían censurables, sino que solo para que obtengamos lo que Él quiso desde toda la eternidad que obtuvieran nuestras plegarias. Acá vuelvo a utilizar a Dios para decir, bueno, en realidad hay un destino que está construido por Dios y que nosotros mediante la razón podemos reconocerlo. Vuestra Alteza, entre estas últimas, y que no es posible incitar a esas almas viejas que se preocupan por alguien como no sea haciéndoles ver que ello ha de redundar en provecho propio, y en cambio es preciso velar de continuo por interés de vuestra Alteza, haciéndole notar que no podría servir últimamente por largo tiempo a quienes gozan de su afecto, si descuidase a sí mismo, y también suplicarle que vele por su salud. Tal es el ruego de su muy humilde y devoto servidor Descartes. Descartes le dice: no le des a la gilada cabida. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar.
Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Primero, te tiro data de la información que usé para esto. La obra completa de Descartes, punto. Bueno, con las geniales traducciones de Flores, Gallardo, Gallego, Urrutia, Pardos, García Morente, Frondizi, Quinta, Alonso, García Morente, Turrio, Fernández, Güey, Martínez, Quinta, García Peña, López, Graña, Navarro, Villoro y Gómez Raval, y el estudio crítico de toda su obra de Flores Miguel. Segundo, ¿sabes qué más podés oír por iVoox, Spotify y iTunes? Bueno, aquí te tiene una publicidad genial. Me quedé sin publicidades. Si saben algo de divulgación, avisen, así le ponemos en esta sección. Tercero, ¿qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo, una buena amiga, es totalmente gratis y a mí me dan ánimo para seguir. Ah, ¿te pareció una porquería? Entonces, ¿qué mejor oportunidad para compartirlo a un buen enemigo o una buena enemiga en un acto así pasivo-agresivo diciéndole: lo escuché y pensé en vos, no te lo podés perder? Es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además puedes encontrarme en el blog principal educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como educación para jóvenes, epistemología por audio. Para escucharnos primero que todos estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify, siempre como educación para jóvenes, epistemología por audio. Déjame tus comentarios, insultos, colores o sticker. Salud y buenas ciencias. Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.